Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de volver a contar en los micrófonos con Antonio Bernardo Espinosa Ramírez. ¿Qué tal, Antonio? Hola Jorge, buenas tardes, buenos días, lo que no sé, la hora en que estamos. Bueno, como esto va por internet, da igual, es Da la hora igual. y la persona que nos escucha. Pero queríamos presentar un nuevo libro que ha salido, editado por la editorial de la Universidad de Granada, que se titula Los judíos y la memoria cultural. Subtítulo: Imágenes y narrativa. Este es un tema sobre el cual has escrito artículos, pero que en esta ocasión le has dado una forma más integrada, más homogénea, para llegar a hablar de la memoria cultural partiendo de la propia historia, ¿no? Porque es muy difícil llegar a la abstracción si no se parte de una situación real. Claro, la idea que partíamos era hacer un caso práctico. A mí me interesa el campo de la memoria cultural. La memoria cultural es, de una cierta forma, cómo nos define y cómo nos construye. Y además, a veces nos construye frente a otro que también hemos construido. Y el caso del judío como abstracción es evidente. Había que recurrir a la historia para seguir los procesos de cómo se va simbolizando y resimbolizando el judío y lo que representa el judío a través de la historia. Cómo se van creando relatos y narrativas que van mutando en el tiempo, pero que tienen como eje central el cómo se va construyendo esa imagen del judío y cómo se va construyendo en la mente del occidental fundamentalmente. No que el judío en sí no sea occidental, que también, pero cómo vamos construyendo ese relato y luego esa narrativa que llega hasta el día de hoy. Es decir, cómo el ciudadano ve al judío. ¿Qué representa al judío? ¿Qué simboliza al judío? El judío como símbolo, como construcción, va mutando, pues yo no sé, desde la época de prehelenística, ¿no? hasta la actualidad, ¿no? Ha ido mutando, a veces los mismos símbolos van cambiando o van transformándose para actualizarse, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Fíjate, Jorge, tenía entre manos una novela, hablábamos de novelas de literatura. Me tocó hace 2 años, que recordar, presentar en un ciclo de novela negra, una novela, varias novelas tuve que presentar. Y me aparece una novela policíaca, no voy a decir el nombre del autor ni el título, es una novela policíaca de un autor muy vinculado a un grupo mediático de progresista o de izquierda, vamos a llamar, ¿no? Y me dice, aparece un personaje, el único personaje que aparece con características definidas, culturales y religiosas, es un personaje judío que es, curiosamente, un banquero y un estafador. ¿Vale? Y fíjate, te doy un párrafo nada más. Se consideraba fiel practicante de los dogmas de la Torá, donaba migajas de sus pingües beneficios a escuelas y orfanatos israelitas y, por supuesto, respetaba el descanso del Shabbat. Nuestro judío, como dice por aquí, que lo va repitiendo continuamente, lo identifican como alguien corrupto y ligado a la Sareb, al fondo malo. Es continuamente decir, cómo se construye una imagen del judío hasta... Yo no creo que este señor, este escritor, lo hiciera de manera consciente, creo pensar, pero hay un constructo mental del judío ligado a una imagen. Usura, conspiración, traición, el homo economicus, ¿verdad? El gran conspirador universal, lo estamos viendo, el agente internacional. Son elementos que se van mutando, adaptándose, pero que de alguna forma lo podemos contemplar una línea continuada a través del tiempo, hasta la actualidad. A mí lo que me llama la atención de esto que mencionabas es que el judío ahora ya está menos de moda
hablar de la amenaza del comunismo, pero hasta hace pocos años el judío era una amenaza dentro del capitalismo y una amenaza dentro del comunismo. Es decir, Correcto. o sea, Servía. entonces la esencia del judío es socavar la sociedad, en principio. Totalmente. Lo vemos muy claramente. Yo creo que cuando más se ve es, vemos que está a lo largo de, en el momento en que el judío deja de identificarse físicamente como el judío, es decir, en Europa, en casi toda Europa estaban los guetos, lo teníamos claro, este es el judío, siguiendo un poco la teoría agustiniana de que hay que mantenerlo como tal, como elemento de muestra del error, pero cuando el judío se asimila es cuando surge la teoría de la conspiración. El judío asimilado, a partir de finales del siglo XVIII y sobre todo del XIX, es cuando el judío plenamente se convierte y cambia esa imagen y ya es el judío socavador, ¿no?, de la estabilidad. De hecho, la primera gran idea de judío como que socava a la sociedad viene con la Revolución Francesa, cuando el judío se convierte realmente en ciudadano y ya se convierte en una persona con una religión determinada. No importa, es el ciudadano. Obviamente hay una asimilación, mira lo que pasó en Alemania, y a partir de ahí, junto a las teorías que se unen a la masonería, ¿no?, esa teoría, el complot judeo-masónico, que lo vemos desde un inicio, cómo se va construyendo esa idea de judío masón, que luego será comunista y también capitalista, ¿verdad? Porque si Drummond y toda aquella gente lo van desarrollando en el siglo XIX, y luego Henry Ford, que no se nos olvide que es uno de los grandes creadores de la narrativa del judío internacional como judío conspirador. Aquí nadie habla de Henry Ford porque, claro, Henry Ford es el gran Henry Ford, ¿verdad? El gran modelo de capitalista estadounidense, pero Henry Ford es el que propaga los protocolos, la idea de judío conspirador, que luego también el nazismo lo va a tomar, ¿verdad? Pero luego a la vez ese judío conspirador se convierte dentro del comunismo en judío cosmopolita. Sí, pero tú decías y utilizas mucho esta palabra de la cual ya has mencionado, lo de resimbolizar. Pero sí, en realidad lo que estamos diciendo es que tenemos dentro del disfraz al mismo personaje. Totalmente. Pero que te dicen, igual puede aparecer con antifaz, igual puede aparecer sin antifaz, puede ser negro, puede ser blanco, puede ser bajito, puede ser... Da igual. Porque ya, incluso la teoría racial del nazismo tampoco servía y... No, la teoría racial del nazismo hoy no sirve hoy en día. Hoy en día no. Tú hablas, es que muchas veces a mí me pasa, hablas con compañeros. Netflix, pues claro, en Netflix ponen películas de judíos, como está controlada por los judíos, pero ¿qué me estás diciendo? Hollywood está controlado por los judíos. Las vacunas, acuérdate con las vacunas, ¿cuántas? Sí, sí. Hasta lo de las Torres Gemelas. Y tú dices, bueno, todos conocemos, acordáis de Hugo Wost, ¿no? El argentino, ¿no? Hugo Wost con el Cajal y todo aquello. Esas teorías conspiratorias. Y dices tú, bueno, sirve para un roto y para un descosido, históricamente. Le vamos a cambiar el careto porque además es una de las resimbolizaciones. Es que no hay una imagen definida, es que está detrás, oculto, ante todo aquello que es conspiración. Sí, y si me permites apuntar, ya que hablabas de Argentina, no solamente cambia el careto, sino que, por ejemplo, antes o en los últimos tiempos, pues se habla del antisionismo como los que vienen a conquistar un territorio que no es suyo. Pues ahora que ya existe Israel, pues en la Argentina se inventan que quieren un segundo Israel en la Patagonia. Claro, aquello lo vi y me quedé en shock. Digo, no es posible esto, ¿no? La mayor heladera, la mayor nevera natural del mundo era para acaparar los alimentos y tenerla a todo el mundo hambriento. Claro, y dices, no puede ser, pero bueno, no tiene ningún problema. ¿Cuántas veces? Fíjate, en este caso yo recuerdo durante el tiempo de confinamiento que pasamos muchísimo tiempo
conectado a las redes. Las redes son uno de los grandes elementos hoy en día. La memoria cultural se va formando, igual que la memoria colectiva. Y son intereses, son choques. Es un espacio que se va construyendo permanentemente. El campo educativo, la política. Hoy en día las redes sociales son uno de los grandes elementos que están construyendo cómo vemos el mundo. Y si recordamos la cantidad de sandeces que escuchamos en las redes sociales y cómo se construye la imagen, el judío es muy utilizado en las redes sociales, ¿eh? Igual sirve para los que han hecho las vacunas y son los propietarios de los laboratorios, porque son los judíos los propietarios de los laboratorios, nos estamos poniendo las vacunas por culpa de los judíos, ¿verdad? O en el fondo dejan caer que es un experimento en manos de los judíos. Dicen, no puede ser, ¿no? Pero sí, es real. Esa idea del judío conspirador, esa idea del judío como agente internacional, ¿no? Cosmopolita, que decían en el comunismo, y como comunista, que decían en el capitalismo, ¿no? Esa es la idea más extendida, porque hoy en día la idea racial en sí ha dejado de tener peso. Después del Holocausto, de la Shoah, excepto unos pocos ultra derechistas, nazis, pues pueden todavía soportar esa idea. Pero lo preocupante hoy es que ese antisemitismo se convierte en antisemitismo de inspiración y en teorías que vuelan con una facilidad tremenda por las redes, que no encontramos realmente cuál es el origen y que van construyendo una idea de manera permanente. El judío se sigue construyendo en ese aspecto. Y no te digo, el judío además es sionista siempre, ¿no? Es ese concepto de sionista. Y yo cuando les explico en clase a los alumnos, nadie me sabe definir el sionismo, nadie en absoluto, ¿no? Y judío, sionista, conspiración, agente internacional, ligado al mundo económico y al gran control universal. Esa es la idea hoy y está también muy, yo diría que cada vez más, a pesar del ruido, por ejemplo, la chica esta, no sé si recordamos, hace unos meses, una falangista, ¿te acuerdas que montó un numerito? Peralta, creo. Sí, montó un numerito, pero también incidía en eso, pero a ella la podemos identificar. A ella la podemos identificar. Y decir, esta muchacha está diciendo esto, ¿no? Pero ¿y a los que no podemos identificar? Y ese otro antisemitismo que no es perceptible y que forma parte de la mirada hacia el judío de mucha gente, como por ejemplo este párrafo que te he leído al principio. ¿Vale? Esa es lo preocupante, ¿no? O, por ejemplo, cuando se da un titular en la prensa, Israel bombardea Gaza, y en el subtítulo en chiquito es después de que los gazatíes le mandaran 500 misiles, ¿no? Claro, entonces, pero esa... ¿tú te acuerdas cómo eran? Eran fusiles judíos, ¿no? Sí. Cuando lo de Belén, recordaré cuando ¿te acuerdas que se refugiaron en Belén gente de Fatah? Sí, no recuerdo si era de Fatah o de... En la iglesia de la Natividad creo que se había... De la Natividad. Y era un titular como fusiles judíos, ¿no? No tenía. Eran drusos muchos, pero bueno, pero esa idea, ¿no? Que no tiene ningún sentido. Y yo creo que lo estamos viendo permanentemente en las caricaturas. Recuerdo el trabajo aquel fantástico que hicieron Alex Baer, fue Alex Baer y... No, espérate. Tanques contra piedras. ¿Te acuerdas aquel trabajo tan bueno que fue un análisis de las caricaturas? Y es genial, ¿no? Como lo vemos. En el mismo personaje aquel que no recuerdo que hace los dibujitos aquellos en El País. No el roto, el otro. No, el otro, sí, ya sé, pero no me acuerdo. Y también, efectivamente, ves cómo incide, pero en este caso hasta físicamente, ¿no? Sí, bueno, y las caricaturas de los jefes de gobierno, cuando estaba Sharon y ahora Netanyahu, siempre aparecen con la nariz del judío nazi.
Sí, el judío nazi, la utilización, la banalidad, ¿no? Del nazismo, la banalidad del mal tan evidente. Pero a mí yo lo que he pretendido con este libro, lo llevaba de mucho tiempo, es hacer como una pequeña recopilación, porque no es muy extenso, de cómo el judío al final es como el monstruo de 100 cabezas que aparece, desaparece y sirve para representar todos los males, ¿verdad? Y todas las teorías y todo el mal, ese otro, cómo vamos configurando. Hoy se habla de que el musulmán como construcción del otro. Yo creo que realmente la construcción del otro real sigue siendo el judío. El judío es el otro por excelencia. Es el, siempre decía, no sé, que el chivo expiatorio universal. Efectivamente, sigue siendo el chivo expiatorio universal. Y los símbolos para identificarlo van cambiando. El personaje, como tú decías, es el mismo, pero se va resimbolizando continuamente y da exactamente igual el holocausto, ¿no? La Shoah, ¿no? Como al final, y aquí también tienen la culpa algunos autores, cómo convertimos la Shoah al final en negocio. Esa idea de convertir la Shoah en negocio también. Estamos uniendo la mayor tragedia con, de nuevo, utilizar el aspecto económico para decir que los judíos están haciendo negocio con la propia Shoah. Es terrible. Bueno, sin duda hay muchas cosas que abordar, pero por eso justamente les recomendamos que compren este libro. Es un libro que se lee rápido, como dice, no es un libro, no es una enciclopedia de varios tomos que es bueno tener en la repisa, pero que es difícil de llevar a la cama para leer. Se llama Los judíos y la memoria cultural, imágenes y narrativa. Está editado por la editorial de la Universidad de Granada. Te agradecemos mucho, Antonio Bernardo, que nos hayas atendido, pero más todavía que te hayas tomado el trabajo de resumir todas estas cuestiones de las cuales hemos hablado en tantas ocasiones, que tú abordas en muchos artículos y publicaciones y que ahora pueden aparecer un poco más resumidas y comprensibles en este trabajo. Muchas gracias, mucha suerte con los futuros trabajos. Muchas gracias a ti, Jorge.